Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 10 de noviembre del 2024, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta y, al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba». Mientras iba a buscarla, le gritó: «Por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan». Respondió ella: «Te juro por el Señor, tu Dios, que no tengo ni pan. Me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo, nos lo comeremos y luego moriremos». Respondió Elías: «No temas. Anda, prepáralo como has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta a los Hebreos. Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces, desde el principio del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, al final de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez. Y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, a los que lo esperan, para salvarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: «Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa». Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 10 de noviembre del 2024. Este mes de noviembre es el último mes del calendario litúrgico, y por lo tanto todas las lecturas nos van preparando para cuando tengamos que estar ante la presencia de Dios. En este mes se nos recuerda que nuestra vida es pasajera, que estamos aquí por un tiempo, y que tenemos que tener claro quiénes somos y hacia dónde vamos. Somos hijos de Dios y vamos al cielo, no perdamos de vista nuestro proyecto de vida, de ser santos, para alcanzar la paz, el amor y felicidad en esta vida, y en la otra. Este domingo el Señor nos habla sobre la generosidad. En la primera lectura, vemos la generosidad de la viuda de Sarepta, que no duda en dar un pedazo de pan a Elías, a pesar de que era todo lo que le quedaba para comer. En la segunda lectura, vemos la generosidad de Jesús, que se entrega hasta la muerte, de una vez y para siempre, para salvar al hombre. Y en el Evangelio, vemos la generosidad de la viuda que depositó todo lo que tenía en la alcancía del templo, en contraposición con la codicia de los escribas. Primera lectura. Primera de Reyes. En los 3 años de sequía, que cayó sobre toda la región, a la viuda de Sarepta le quedaban unos granos de harina y unas gotas de aceite, para hacer un pan, con que alimentarse ella y su hijo, y luego morir. En esa situación, ya humanamente dramática, Elías le pide algo inexplicable, heroico. Que le dé ese pan que estaba a punto de meter en el horno.
Parece aquí, que el profeta Elías actúa de manera egoísta, o indolente. Pero a la viuda no le interesa juzgar al profeta, la viuda sabe que a un profeta no se le juzga, simplemente se le obedece, porque Dios habla a través de él. Por eso la viuda accede sin más, ni más. Hay una especie de instinto divino que la mueve a obrar así. Es el don de la generosidad, que Dios concede a los que poco o nada tienen. No piensa en su suerte. Piensa solo en obedecer la voz de Dios que le llega por medio del profeta Elías. Ya en lecturas anteriores, veíamos que los caminos de Dios no son los nuestros, y la forma de pensar de Dios no es como la nuestra. La viuda tenía dos opciones. O guiarse por los criterios humanos. Por el hambre de su hijo, por su necesidad personal y negarle al profeta el pan requerido. O guiarse por los criterios divinos, y entregarle al profeta, un pan, que para ella y su hijo era indispensable y necesario. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa disyuntiva? ¿Y qué hemos hecho? ¿O cuántas veces hemos sabido o visto a conocidos enfrentarse con esta disyuntiva y qué hemos aconsejado? ¿Nos hemos dejado guiar por los criterios del mundo, o nos hemos dejado guiar por los criterios de Dios? ¿Cuántas veces nos encontramos entre la disyuntiva de dejar unas horas antes el trabajo para presentarme puntual en mi servicio a Dios, o mejor decido creerle más a mi trabajo que a Dios y quedar mal en mi servicio a Dios? Yo te reto a comportarte como la viuda de Sarepta y en fe darle prioridad al llamado de Dios, sabiendo que Él se va a hacer cargo de tu añadidura, llámese trabajo, familia, etc. Mateo 6:33. Así que, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro del profeta Zacarías capítulo 2, versículo 12. Porque esto es lo que dice Yahvé, que me ha enviado con su poder, respecto de las naciones que los han asaltado a ustedes. El que a ustedes los toca me pega en la pupila del ojo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para Dios, todos los que trabajamos en la extensión de su reino, somos más que siervos suyos, amigos. Amigo en griego significa no puede concebir la vida sin esta persona. Dios no puede concebir este mundo, sin las personas que han respondido a su llamado para trabajar en la extensión de su reino, al igual que espera que estas personas no puedan concebir su vida, sin Dios. En esta lectura, nos dice hasta dónde el Señor, a todos sus amigos, a todos los que al responder a su llamado le pertenecen y se han comprometido junto con Él, en la salvación del mundo, Dios se compromete a defenderlos, a ampararlos, a dar la cara por ellos, porque todos los que trabajamos para la extensión de su reino, somos una extensión de Dios mismo, que al igual que Jesucristo, entregamos nuestra vida por la salvación de la humanidad. Por eso debemos saber, que el bien o el mal, que se le haga, a un sacerdote, a un predicador, o a un catequista, se los hacemos al mismo Dios. Y Dios se encargará de gratificar generosamente, el bien realizado en su nombre a uno de los suyos. Entendamos que Cristo es la cabeza de un cuerpo, conformado por todos los que, como Cristo, entregan su vida por la salvación de las almas, y lógicamente si dañas a cualquier parte del cuerpo de Cristo, por pequeña que ésta sea, estás dañando a todo el cuerpo de Cristo, y si le haces un bien a cualquier parte del cuerpo de Cristo, por pequeña que ésta sea, se la haces a todo el cuerpo de Cristo. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Primer libro de Corintios capítulo 9, versículo 11. Si nosotros hemos sembrado en ustedes riquezas espirituales, será mucho que cosechemos entre ustedes algunas cosas de este mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es de suponer, que Elías, como todo buen profeta, había sembrado bienes espirituales en esta viuda, tanto con su palabra, como con su testimonio, de tal manera que la viuda lo reconoció como hombre de Dios. Y aquí nos dice la lectura, lo que nos dice el dicho: recibir es corresponder. Si has recibido de un sacerdote, predicador, catequista, los bienes espirituales, será mucho que colabores con tus bienes materiales, para que el reino de los cielos se siga extendiendo a través de ellos. Es curioso, estamos dispuestos a pagar cualquier clase de inglés, computación y hasta de aeróbics, que no nos dejan más que un aprendizaje pasajero. En cambio, a veces somos incapaces de colaborar, aunque sea con una pequeña limosna, para que aquellas personas que se dedican a llevar la palabra de Dios, puedan seguirlo haciendo. Me gustaría platicarles una anécdota que se sucedió en mis primeros años de predicación. Estaba pasando por una situación económica muy apretada, por lo cual llegó un momento, en que no tenía dinero para ponerle gasolina al carro. Me quedaba muy poca gasolina, la justa para llegar al lugar donde iba a predicar.
Y sin pensarlo mucho, confiando en la providencia de Dios, me encaminé hacia el lugar donde iba a predicar, que por cierto quedaba bastante lejos de donde yo vivía, y con la gasolina que traía, era probable que llegara, pero era imposible que me ajustara para el regreso. Di mi predicación, y cuando iba saliendo, me alcanzó un niño con un sobre y me dijo: aquí le mandan, nunca me dijo quién. Me subí al carro, abrí el sobre y se encontraba dentro un billete de $100 que era con lo que se llenaba mi tanque de gasolina en esa época. Di gracias a Dios y fui a llenar el tanque, no sin antes pedirle a Dios bendijera a la persona que me había donado ese dinero. Pasó un año, y en esa misma comunidad, una de las integrantes, con lágrimas en los ojos, me pidió permiso para dar su testimonio. Yo le dije, sin saber de qué se trataba, que adelante. Y empezó a relatarnos lo siguiente. Ustedes saben que mi esposo se murió hace 6 meses, y desde entonces nos las hemos visto muy duras mis hijos y yo, así es que para poder seguir adelante, me empecé a endeudar de tal manera que ayer, estuve a punto de perder todo lo que tenía, la casa, los muebles, el carro, si no pagaba $10,000 que debía. Un día, estaba llore y llore, pidiéndole a Dios que no se olvidara de mí, y en eso tocaron a mi puerta, no quería abrir, porque no quería que notaran que estuve llorando, pero insistieron tanto, que tuve que ir a abrir. Era un primo mío que tenía años de no ver y que venía a visitarme. Lógicamente me preguntó que por qué estaba llorando. Yo le dije que era algo sin importancia, insistió tanto, que me vi forzada a contarle mi situación. Sin más sacó su chequera y me dio un cheque por $10,000 y me dijo: en nombre de Dios acéptalo como un regalo. Se fue, y en ese momento me acordé como hace un año, que yo estaba bien económicamente, mandé al niño de enfrente con un sobre con $100 para ayudar a Carmen con la gasolina de su carro y ahora me doy cuenta como Dios en su generosidad me correspondió, no solo para darme el 100 por uno, sino aún más. Recuerda, Dios nunca se queda con nada y es generoso para bendecir a todos aquellos que colaboran con sus bienes, en la extensión de su reino. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que se hace instruir, debe retribuir al que lo instruye con cualquier cosa que tenga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura, nos invita Pablo a ejercer nuestra generosidad. Porque sucede en ocasiones, que sentimos que Dios y los que le sirven, tienen la obligación de darnos todo gratuitamente, y nosotros sentimos que no debemos dar nada a cambio. Cuidado, porque el ser malagradecido es un pecado de omisión, y de los grandes. No te está pidiendo Dios que les des un carro del año ni nada por el estilo, pero sí nos dice, dale un vaso de agua, una colaboración económica, de acuerdo a tus posibilidades. La cruz de Cristo es formada por un palo vertical, que nos invita a amar a Dios sobre todas las cosas, y por un palo horizontal que nos invita a amar a nuestros hermanos, como a nosotros mismos. Si checamos la historia, nos vamos a dar cuenta, que la indolencia y el egoísmo, es la causa de la caída de todos los pueblos y naciones poderosas. Si usted tiene un carro, una máquina, y no cuida de darle mantenimiento, tarde o temprano, ese carro, esa máquina le van a causar problemas. Bueno, nosotros somos seres sociables, vivimos en una sociedad, y si no nos preocupamos de dar mantenimiento a nuestra sociedad, colaborando con nuestros bienes en la evangelización, velando y orando unos por otros, nuestra sociedad se va a ir a pique. En cierta ocasión, un reportero le preguntó a un agricultor si podía divulgar el secreto de su maíz, que ganaba el concurso al mejor producto, año tras año. El agricultor confesó que se debía a que compartía su semilla con los vecinos. ¿Por qué comparte su mejor semilla de maíz con sus vecinos, si usted también entra al mismo concurso año tras año? Preguntó el reportero. Verá usted, señor, dijo el agricultor. El viento lleva el polen del maíz maduro, de un sembradío a otro. Si mis vecinos cultivaran un maíz de calidad inferior, la polinización cruzada degradaría constantemente la calidad del mío. Si voy a sembrar buen maíz, debo ayudar a que mi vecino también lo haga. Lo mismo es con otras situaciones de nuestra vida. Quienes quieran lograr su salvación, deben ayudar a que sus vecinos también se salven. Quienes decidan vivir bien, deben ayudar a que los demás vivan bien, porque el valor de una vida se mide por las vidas que tocas. Y quienes optan por la salvación, por ser felices, deben ayudar a que otros encuentren la felicidad y la salvación, porque el bienestar de cada uno se haya unido al bienestar de todos. Por eso todos los católicos bautizados, estamos comprometidos a ayudar con nuestros bienes, a todos los servidores de Cristo, en la extensión del reino.
El verdadero éxito en la vida consiste en saber que alguien vivió mejor, gracias a que tú existieras. Audioreflexión de la segunda lectura libro de Hebreos. La generosidad de la viuda de Sarepta, viene de la generosidad misma de Dios, que se nos manifiesta en Cristo Jesús. Generosidad de Jesús que se ofrece de una vez para siempre en sacrificio de redención por todos los hombres. Nada ni nadie queda sin recibir el beneficio de esa generosidad tan maravillosa y única. Generosidad de Jesús que, como sumo sacerdote, entra glorioso en los cielos para continuar desde allí su obra sacerdotal en favor de cada uno de nosotros. Continúa en el cielo su intercesión generosa y eterna por los hombres. Dándonos así, ejemplo de generosidad. Si el hombre no aprende a ser generoso como Cristo, no se salvará. De hecho, vemos que las preguntas del juicio final versan sobre la generosidad. Al que fue generoso se le pondrá a la derecha del Padre y será salvado, y al que no fue generoso, se le condenará. ¿Qué necesita el hombre, para poder llegar a ser generoso como Cristo nuestro Señor? Pedirle a Dios que le quite el corazón de piedra, y le dé un corazón semejante al de Cristo Jesús nuestro Señor. Un día un hombre joven se situó en el centro de un poblado y proclamó que él poseía el corazón más hermoso de toda la comarca. Una gran multitud se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron que su corazón era perfecto, pues no se observaban en él ni manchas, ni rasguños. Sí, coincidieron todos que era el corazón más hermoso que hubieran visto. Al verse admirado el joven se sintió más orgulloso aún, y con mayor fervor aseguró poseer el corazón más hermoso de todo el vasto lugar. De pronto un anciano se acercó y dijo: ¿Por qué dices eso, si tu corazón no es tan hermoso como el mío? Sorprendidos la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y vieron que, si bien latía vigorosamente, estaba cubierto de cicatrices y hasta había zonas donde faltaban trozos y estos habían sido reemplazados por otros que no encajaban perfectamente en el lugar, pues se veían bordes irregulares en su derredor. Es más, había lugares con huecos, donde faltaban trozos profundos. La mirada de la gente se sobrecogió. ¿Cómo puede él decir que su corazón es más hermoso? Pensaron. El joven contempló el corazón del anciano y al ver su estado maltrecho, se echó a reír. Debes estar bromeando, dijo. Compara tu corazón con el mío es perfecto. En cambio, el tuyo es un conjunto de cicatrices y dolor. Es cierto, dijo el anciano, tu corazón luce perfecto, pero yo jamás me involucraría contigo. Mira, cada cicatriz representa una persona a la cual entregué todo mi amor. Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de aquellos que he amado. Muchos a su vez, me han obsequiado un trozo del suyo, que he colocado en el lugar que quedó abierto. Como las piezas no eran iguales, quedaron los bordes por los cuales me alegro, porque al poseerlos me recuerdan el amor que hemos compartido. Hubo oportunidades, en las cuales entregué un trozo de mi corazón a alguien, pero esa persona no me ofreció un poco del suyo a cambio. De ahí quedaron los huecos. Dar amor es arriesgar, pero a pesar del dolor que esas heridas me producen al haber quedado abiertas, me recuerdan que los sigo amando y alimentan la esperanza, que algún día, quizás, regresen y llenen el vacío que han dejado en mi corazón. ¿Comprendes ahora lo que es verdaderamente hermoso? El joven permaneció en silencio, lágrimas corrían por sus mejillas. Se acercó al anciano, arrancó un trozo de su hermoso y joven corazón y se lo ofreció. El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón, luego a su vez arrancó un trozo del suyo ya viejo y maltrecho y con él tapó la herida abierta del joven. La pieza se amoldó, pero no a la perfección. Al no haber sido idénticos los trozos, se notaban los bordes. El joven miró su corazón que ya no era perfecto, pero lucía mucho más hermoso que antes, porque el amor del anciano fluía en su interior. Ahora ya no tenía un corazón hermoso, pero ahora ya tenía un corazón generoso, capaz de amar y de ser amado. ¿Tú cómo tienes tu corazón? Voice Requirer igual Name igual Carlos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Tito capítulo 2, versículo 14, al 3, y 5. Se entregó por nosotros para rescatarnos de todo pecado y purificar a un pueblo que fuese suyo, dedicado a toda obra buena. No se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho, sino que tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se entregó por nosotros, porque nos ama, porque es generoso, para purificarnos, limpiarnos de nuestros vicios y pecados, y hacernos capaces de obrar el bien. Y todo esto, lo hizo no por nuestros méritos, sino porque tuvo misericordia de nosotros. ¿Qué significa la palabra misericordia? Miseri igual miserable. Cor igual corazón.
Día igual dar. La palabra misericordia, significa, por lo tanto, dar el corazón al miserable. Toda persona que traiciona el amor de Dios a través del pecado, se convierte en un miserable. Bendito sea Dios que aparte de amarnos, de salvarnos, tiene misericordia de nosotros. Y para tener acceso a la misericordia el hombre debe seguir unos pasos muy sencillos. Arrepentirse, convertirse, confesarse su vida en adelante de acuerdo al Evangelio. Dios no nos elige por el bien que hayamos hecho, nos elige para el bien que podemos hacer dejándonos guiar por su Espíritu Santo, y por su palabra. Nos elige porque nos ama, y porque sabe, que, sin Él, el hombre jamás podrá obrar el bien que quiere, sino que más bien terminará haciendo el mal que no quiere. Solo unido a Dios, el hombre será capaz algún día de dar fruto. Cristo mismo nos dice, Juan 15:5. Sin mí no pueden hacer nada, conmigo pueden hacerlo todo. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Corintios capítulo 5, versículo 20 al 21. Nos presentamos pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Dios quiso cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él, de la justicia y perfección de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos los que hemos aceptado el llamado de Dios, hemos experimentado en carne propia las maravillas de Dios, hemos recibido la entrega generosa de Jesús para salvarnos, y exhortamos a los demás, para que se dejen reconciliar con Dios. Desgraciadamente, la mayoría se resiste. Y yo creo que es, porque no quieren pagar el precio. Cristo, que no cometió pecado, que no tenía que pagar ningún precio, quiso hacerlo por generosidad, por amor a nosotros. Así nosotros, por generosidad, y por amor a Cristo, debemos seguir invitando a todos los que nos rodean, a que se dejen reconciliar con Dios. Querían saber cuál era el hombre más virtuoso de los Estados Unidos. Y un día, los encargados del concurso recibieron esta carta. Soy un hombre que hace 15 años no entro en una cantina. Desde hace 15 años no voy a un baile, aunque me dan muchas ganas, no he pisado un teatro en este largo tiempo por más que deseo mucho ir al cine. Y en estos 3 lustros nunca me he emborrachado. Los jueces del concurso iban a colocar el nombre de señor entre los ganadores del premio Mejor Hombre de la Nación, pero tropezaron luego con una nota de la carta, que decía, dentro de 5 años saldré de la cárcel. Se trata de ser bueno y generoso, no porque estoy en la cárcel, sino porque estoy convencido de que hacer el bien, ser generoso y vivir de acuerdo al plan de Dios es lo único que puede llevarme a ser feliz, a tener paz y alcanzar mi salvación. El que es bueno y generoso a la fuerza, no por convicción, sino por obligación, en cuanto pueda desprenderse de la autoridad que lo oprime buscará la oportunidad de volver a ser egoísta e indolente. Mientras no te reconcilies con Dios, más vas a tardar en proponerte en hacer el bien que quieres, que en terminar haciendo el mal que no quieres. Reconcíliate con Dios, para que te puedas reconciliar contigo mismo, con los que te rodean, con tu país, con tu mundo, con el universo entero y puedas vivir en paz, y ser a su vez mensajero y sembrador de paz para los demás. Acércate a confesar, para que puedas recibir a través del sacramento de la penitencia, a través del Espíritu Santo, las gracias necesarias para llegar a ser bueno, generoso y santo. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura libro de Gálatas capítulo 6, versículo 10. Por consiguiente, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a los de casa, que son nuestros hermanos en la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos los católicos, debemos ser una extensión del sacerdocio de Cristo en la tierra y para eso, necesitamos tener un corazón irreprochable ante Dios y vivir como conviene para agradar a Dios, y para esto necesitamos mantenernos haciendo el bien, cada que tengamos oportunidad, a todos los que nos rodean, especialmente a los que viven cerca de nosotros. Cuentan que una vez había un monasterio escondido en las montañas, donde cada monje tenía su función específica. Algunos eran sembradores, otros cocineros y así cada uno tenía su función. En determinado momento los monjes empezaron a tener problemas entre ellos, y se peleaban y enojaban. Preocupado por el asunto, el sacerdote a cargo del monasterio se fue a orar y preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Cómo lo podemos arreglar? Dios le contestó: Hijo, he visto sus problemas y por eso, entre ustedes se encuentra de incógnito mi hijo Jesús. El sacerdote se asustó mucho al saber semejante noticia y convocó a los monjes.
Cuando se dieron cuenta que entre ellos estaba Jesús, se empezaron a preguntar quién sería. Tal vez el cocinero o algunos de los que sembraban. Como no lo sabían, se empezaron todos a tratar con cortesía y amabilidad y nunca más hubo problemas entre ellos. Recuerda siempre que Jesús está de incógnito en cada uno de los que te rodean y verás que el ser generoso se te facilitará y podrás empezar a tratar con amor, con cortesía, amabilidad a los demás y verás cómo los problemas entre ustedes desaparecen. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Marcos. Este evangelio nos habla de dos tipos de personas. Por un lado, los escribas, que creían que Dios para salvarlos iba a hacer una encuesta de popularidad, por eso pretendían parecer buenos y se hacían bastante publicidad, y por otro lado, una viuda, que en la época de Jesús no pocas veces la viudez iba unida a la pobreza, e incluso a la mendicidad. La viuda del templo es una mujer excepcional. Siendo como era pobre y necesitada, no tenía ninguna obligación de dar limosna para el culto del templo o para la acción social y benéfica que los sacerdotes realizaban en nombre de Dios con las ayudas recibidas. Su gesto fue extraordinario, precisamente porque se sitúa más allá de la obligación, se sitúa en el plano de la generosidad amorosa para con Dios, porque dio todo lo poco que tenía, todo su vivir. Esta viuda fue capaz de darle a Dios algo extra, por eso esta viuda es una mujer extraordinaria. Por eso Cristo llama a sus discípulos para que sean testigos de este contraste entre la actitud de la viuda que da todo lo que tenía y la de los ricos que echaban mucho, pero de las sobras de sus riquezas. Por eso, quien da poco, pero es todo lo que puede dar, y lo da con toda el alma, ese es generoso, y su generosidad a los ojos de Dios vale más que la del rico que se ha desprendido de millones de dólares, pero que solo da para lucirse, o por obligación y de lo que le sobra. Por lo tanto, si tienes mucho, da mucho. Si tienes poco, da poco, pero tanto en un caso como en otro, hazlo con amor y por amor, con toda la sinceridad y generosidad de tu corazón. A los ojos de Dios eso es lo que más cuenta. Dios es el que irá indicando a cada uno, en el interior de su conciencia, las formas y el grado de llevar a cabo acciones generosas, nacidas del amor, nacidas del corazón. Consideremos la generosidad una gracia de Dios, y pidámosla con sencillez de corazón, pero también con insistencia. Que Dios no la negará a quien se la pida de verdad. Son muchos los que tienen necesidad y se beneficiarán de nuestra generosidad. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Lucas capítulo 12, versículo 15. Después dijo a la gente: eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque, aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La codicia nos aparta del camino de rectitud, nos hace esclavos de los bienes materiales, nos hace envidiosos, egoístas, altaneros, prepotentes, nos impide abrirnos a la fe, al amor, a la mansedumbre y a la humildad. Cuando entenderemos que no son las cosas las que determinan nuestro valer, sino que somos nosotros, los que le damos el valor a las cosas. La cruz de Cristo no tiene ningún valor material, pero Cristo le dio un valor incalculable, de tal manera que por una astilla de la cruz de Cristo que no daríamos. La ropa de la Madre Teresa de Calcuta, materialmente a lo mejor no tiene ningún valor, pero como reliquia es valiosísima. Que no sea el objeto el que determine tu valor, que sea tu valor el que determine el valor del objeto. La ropa de Jacqueline Onassis, o la de la princesa Diana, se han subastado a precios inverosímiles, muy por encima de su valor real. ¿Por qué? Porque estas mujeres fueron valiosas en su medio y ellas le dieron a los objetos un valor mayor del que tenían. Las dos monedas de la viuda no tenían gran valor, pero la viuda le dio un valor enorme a estas monedas, por la forma tan generosa y extraordinaria de entregar todos sus bienes a su iglesia y en su iglesia a Dios. Evita la codicia, dales vida a tus pertenencias, poniéndolas a trabajar al servicio de Dios en los más necesitados y no dejes que tus pertenencias te quiten la vida, la salvación y te den la muerte. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio, libro de Santiago capítulo 5, versículo 1 al 3. Ahora les toca a los ricos. Lloren y lamentense porque les han venido encima desgracias. Los gusanos se han metido en sus reservas y la polilla se come sus vestidos, su oro y plata se han oxidado. El óxido se levanta como acusador contra ustedes y como un fuego les devora las carnes como han atesorado, si ya eran los últimos tiempos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pobres de los que, en lugar de invertir sus bienes, poniéndoles al servicio de Dios, los malgastaron o los guardaron.
¿Cuántos católicos existen, que han asistido a cursos, encuentros, comunidades de oración, comunidades bíblicas, que han recibido a manos llenas gracias, bendiciones, conocimiento de Dios y han dejado que esa riqueza maravillosa, se oxide? El óxido se levanta como acusador todos esos bienes en tu vida, que no pusiste a trabajar en su momento, al servicio de Dios, en el servicio a los más necesitados, van a ser testigos en tu contra, van a ser los que te van a acusar. ¿Por qué sigues atesorando los bienes que Dios te ha confiado? Mucha gente no se da cuenta que la salud es un tesoro, la juventud es un tesoro, y hay gente, que espera llegar a vieja, a no tener salud, para entonces dedicarle su vida a Dios. Qué lástima que todas tus riquezas por no usarlas, se acabaron, se apolillaron, tu juventud, tu optimismo, tu inteligencia, todo echado a perder, qué pecado más grande de omisión, porque no sirvió ni para Dios, ni para el diablo. Yo creo que lo peor que puede existir en la vida, es morirse sin haber servido para nada. Recuerda lo que dice el dicho: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso le pasó a los escribas, se dedicaron a pasearse con amplios ropajes y a recibir reverencias en las calles, a buscar los asientos de honor en las sinagogas, y los primeros puestos en los banquetes, a pasársela bien, una vida egoísta, sin sentido, que no sirvió para nada. ¿Te gustaría que eso te pasara a ti? Estás a tiempo. Dios te necesita, hay muchas vacantes para trabajar en la extensión de su reino, y tú eres uno de los llamados para colaborar. ¿Quieres hacerlo? Un día una niña llegó a la casa atrasada para la cena. Su madre intentaba calmar al padre nervioso mientras le pedía explicaciones a la niña acerca de su tardanza, y sobre lo que había pasado. La niña respondió que había parado para ayudar a Juanita, su amiga, porque ella se había caído de la bicicleta y ésta se había roto. ¿Y desde cuándo sabes tú arreglar bicicletas? Preguntó la mamá. Yo no sé arreglar bicicletas, dijo la niña. Yo solo paré para ayudarla a llorar. Todos tenemos alguna riqueza que compartir con los demás. Siempre va a existir gente más necesitada y más pobre que tú, que Dios pone a tu lado, para que le compartas de los bienes que Dios ha depositado en tus manos. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio segundo libro de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 9. Miren, el que siembra con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. Cada uno de según lo que decidió personalmente y no de mala gana o la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Y poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras, de modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. La Escritura dice, repartió, dio a los que tenían hambre, sus méritos permanecen para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuánto has sembrado para Dios? ¿Cuánto has sembrado para el mundo? De eso dependerá tu cosecha. Aunque todavía existe mucha gente, que cree que, sembrando para el mundo, va a poder cosechar en lo de Dios. Curiosamente, cuando alguien pide dinero para misiones, para llevar la palabra de Dios a los pobres, existen personas mezquinas, que inventando justificaciones tontas, para no contribuir. ¿Cómo sabes que lo van a gastar en las misiones? ¿Cómo sabemos que no se lo van a robar o se van a quedar con él? Etcétera, etcétera. Sin darse cuenta que a Dios no le importa cuánto des, sino con qué intención lo das. Y sobre todo, que todo lo que des en nombre de Dios, Dios se compromete a recompensártelo el 100% por uno, sin importar, si los que lo recibieron en su nombre, lo emplearon o no correctamente. A estas personas que piden en nombre de Dios, también Dios les va a pedir cuentas de cómo administraron los bienes que Dios le depositó en sus manos. Dios nos pide que demos con alegría y no de mala gana y a la fuerza. Con la misma solicitud con que le pides a Dios los bienes, y con la misma alegría con que recibes de Dios esos bienes. Con esa misma solicitud y alegría, debes estar dispuesto a corresponderle a Dios, cuando Dios a través de su iglesia, de sus misioneros, de un pobre, de un necesitado, te pide le correspondas. Recuerda que Dios da el 100%, y el mundo a veces ni siquiera te da el 1%. Una señora me decía, está bien, usted dice que me ocupe y que crea en Dios, es que sí creo en Dios, pero ¿dónde está Dios que no lo veo, para creer en Él y confiarme en Él y despreocuparme del comer, del vestir, sabiendo que Dios cuida de mí? Entonces le conté el cuento de la hormiguita y del pez. Un pez le preguntó a una hormiguita, ¿dónde está el agua? Amigo pez, has nacido en el agua estás viviendo y en el agua hallarás la muerte. Alrededor de tu cuerpo hay agua y agua hay dentro de tu cuerpo.
te alimentas de lo que en el agua encuentras y en el agua te reproduces. Y tú, pez necio, me preguntas qué es el agua, ¿dónde está el agua? En Dios vivimos, nos movemos y somos, y así como el lugar del pez es el agua, ya que fuera de ellas moriría, así el católico, si vive lejos del amor del Dios, morirá. Y una de las formas de vivir en el amor de Dios, es aprendiendo a ser generoso. Pidamos a Dios que nos enseñe a ser generosos con Él a través de la entrega generosa de nuestra vida, de nuestro amor, de nuestro servicio, a los que nos rodean, a través de contribuir con nuestros bienes espirituales y materiales, con la extensión de su reino. Por eso les pedimos a todos los integrantes de familia de la Virgen María, llevar su cooperación anual, al encuentro general. Oremos para que por intercesión de María Santísima y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, nuestro Padre Celestial bendiga a través de su Espíritu Santo, el envío y el encuentro, que tenemos en puerta, llenándonos a todos, los que vamos a participar, de amor, fe, esperanza y sabiduría para realizar en cada momento e instante de nuestra vida, su santa voluntad. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Fernando, el Padre David, por la hermana de María Elena, por Lupe hermana de Francis, por Gerardo, por Cristi Guzmán, por Isabel Reynoso, por Petrita, por Araceli, por Mago Gómez, por Luz Soli, por Andrea, por el esposo de Male. Por nuestras compañeras de Cócula que tienen cáncer, por Carmen, por su familia, y por cada uno de nosotros para que Dios nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones, de cuerpo y el amor, la paz, la fe, la esperanza, la sabiduría, en nuestros corazones. Sigamos orando por el programa El Arte de Vivir que se transmite todos los miércoles en Radio María USA, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando a los que participamos, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Avisos importante. 1. Envío en Rancho Alegre 10 de noviembre. Iniciaremos a las 9 de la mañana, la misa de envío será Dios mediante a las 12 del día. Todos con camiseta roja. 2. El encuentro general y el envío de la zona de Cutio y Guadalajara, tendrá lugar primero Dios el 1 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana en el Templo de Santo Niño de Atocha. Favor de traer su guisado y su donación anual. Los servidores camiseta amarilla, coordinadores internos camiseta azul y coordinadores generales, camiseta roja. Ese día 1 Dios, se realizará el reparto de trabajo para todos los grupos. Cócula, Cutio y Guadalajara. Si por alguna razón poderosa, no puedes asistir y deseas continuar colaborando en el grupo de familia de la Virgen María, avisa a tu coordinador, de lo contrario, serás dado de baja. Muchas gracias, bendiciones. Oremos para que por intercesión de María Santísima y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, nuestro Padre Celestial bendiga a través de su Espíritu Santo, todas estas actividades, llenándonos a todos, de amor, fe, esperanza, gracia, sabiduría y bendición para realizar en cada momento e instante de nuestra vida, su santa voluntad. Sigamos orando por el programa El Arte de Vivir que se transmite todos los miércoles a las 2:20 hora de México en Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando a los que participamos, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.